Hoy te quiero hablar de algo muy interesante que me surgió antes de ayer hablando con una persona que acababa de conocer, que cuando se enteran de que yo soy hipnotizador, que doy clases de hipnosis, hago hipnoterapia, bueno, pues me suelen preguntar cosas muy interesantes. Esta persona en concreto había estado muy metida en un pozo muy profundo, tema de drogas, y entonces él me decía que él creía en el poder mental, por supuesto, y gracias a Dios ya está fuera de eso, pero me decía, dice, yo creo que cuando una persona saca todo su poder mental, podría llegar incluso a romperse un brazo y sanarse el hueso, ¿no? Bien, yo sinceramente veo mucha dificultad en que eso ocurra y por eso es imposible que a mí me pueda pasar. Pero, ¿por qué digo esto? Mira, cuando empezó James Bright, que fue el primer científico, por así decirlo, que empezó a probar la hipnosis, a utilizarla, le maravilló, es el que dio el término de hipnos, de sueño, de hipnosis, sueño artificial. Cuando pasó mucho tiempo, se dieron cuenta los científicos de que ellos siempre conseguían mucho menos que las personas que eran legos, o sea, aquellas personas que no tenían ni idea de cómo funcionaba el cerebro, el cuerpo humano, pero tenían una fe inquebrantable de que la persona podía conseguir todo lo que le pidieran. Y entonces se dieron cuenta los médicos, los científicos, que los legos, las personas que no eran científicas, conseguían mucho más que ellos y era porque no tenían límites, no tenían barreras, lo probaban todo, creían en que eso iba a ocurrir. Entonces, yo creo que la clave, ante esto que me dijo esta persona, de que cree que se podían incluso recuperar los huesos, es verdad que seguramente se podría hacer. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay un camino por recorrer, pero desde luego, bajo mi punto de vista, todo parte en la fe, en la creencia de que somos capaces de conseguirlo. Mientras no lo creamos, va a ser complicado. Ahí tenemos que funcionar un poco en nuestra vida como esos hipnotizadores legos que no tenían ninguna frontera, ningún límite a la hora de pedir que ejecutaran cosas pues las personas a las que ponían en trance, que en aquella época se les llamaba sujetos. Bien, pues hagamos eso un poco. Creamos en que podemos, en que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que nos proponemos y seguramente esas sugestiones, esas ideas que nos vamos metiendo en la cabeza funcionarán mucho mejor. Seguramente podremos conseguir mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Ahora, la clave está en esa, en creer, en pensar que somos capaces de ir más allá. En el fondo, vaga la redundancia, en imaginar que somos capaces de conseguir lo que queremos. Ahora, recuerda de que es muy importante fusionar esa imagen, esa imaginación, esa creencia. La creencia se vuelve fe cuando hay emoción. Entonces es importante poner esa emoción de creer que eres capaz de hacer todo esto. Bien, yo te he hablado como si tú estuvieras haciendo trances contigo misma, contigo mismo, y realmente seguramente no tendrás, es muy probable que no tengas ni idea de lo que es eso, ¿no? Entonces yo te diría, aprende a hablarte contigo, a hablarte dentro de ti. Aprende a decirte las cosas que te funcionan y poco a poco entenderás todo esto que te estoy diciendo. ¿Hasta dónde están los límites? Los ponemos nosotros mismos. Así que, pues no, el consejo es cree mucho en ti y en todo lo que puedes conseguir. Mirad, quizá otro ejemplo nos pueda ayudar. Yo hace un tiempo hice un curso donde vinieron gente y como en mis cursos a veces ocurre, vienen gente ya expertos en hipnosis, gente que llevan 14, 15 años, 10 años haciendo hipnosis. Y recuerdo que yo hice una técnica de hipnosis conversacional con con una alumna mía, donde hago que la persona esté en una situación de haber tomado porros, emporrada. Y entonces yo demostré la técnica luego con los alumnos, les explicaba paso a paso cómo lo había conseguido. Y hubo una persona que me dijo, mira, yo no sé si dejarlo todo, irme ya del curso. Dice, porque yo llevo más de 14 años haciendo hipnosis y jamás he conseguido esto. Y la pregunta mía, que creo que fue muy eficaz, fue, ¿pero alguna vez te lo planteaste? ¿Alguna vez pensaste que se podía hacer esto? Y dice, no, jamás imaginé que se podría, hablando con una persona, hacer que la persona estuviera emporrada, bebida, lo que fuera. Digo, bueno, pero ahora ya has visto y seguramente ahora tu mente buscará recursos para hacerlo. Bueno, al cabo de un mes, nos veíamos un fin de semana al mes, al cabo de un mes
Vino todo satisfecha la persona, me dio un abrazo. ¿Sabes qué? He conseguido que una persona haga esto, esto y esto, hablándole como tú lo hiciste. Digo, claro, porque la limitación es nuestra. No creer que podemos hacer algo. Ahora, cuando lo vemos en otro, vemos el camino. Ahora sabemos que se puede conseguir. De hecho, si te paras a pensar, lo más importante es saber hasta dónde puedes llegar. Porque muchas veces nos quedamos dentro de esa ratonera en la que estamos y no somos capaces de decir, oye, que fuera puede haber algo más, ¿no? En fin, eso para rebasar nuestros propios límites, me refiero. Bueno, espero que te haya gustado. Es un tip solamente que creo que puede ayudar y mucho. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.